por eso se confundieron un poco con la parte de qué es un conversor o si la fuente, qué es eso de fuente de poder, si es fundamental o no es fundamental. Lo que quería era que identificaran esa parte. El sensor es forzoso, ¿ok? Es con qué elemento voy a captar la señal. Entonces, aquí está la parte de sensado primario y esta parte de conversión de la variable es lo que en realidad correspondería a la parte de su sensor o transductor. Cuando decimos conversión de la variable es, por ejemplo, yo estoy tomando una señal mecánica o una señal térmica y generalmente la voy a querer convertir a una señal de qué tipo? Eléctrica. 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 Todavía no hablamos de digital, eléctrica. ¿Por qué? Porque es más fácil de manipular. Entonces, a eso se refiere esta conversión de la variable, no a amplificar ni adaptar, o no sé qué habían colocado en sus diagramas. Y después pasa a la etapa de qué le hago a la señal para que yo la visualice. Entonces, ok, sí, esto podría parecer lo fundamental, pero si no tienen una fuente de potencia que alimente todo, no va a funcionar. No van a funcionar sus sistemas. Habrá, por ejemplo, algún tipo de sensores que no necesitan energía eléctrica para funcionar, por ejemplo, un piezoeléctrico, pero hay otros sensores que sí necesitan energía, entonces debe de existir una fuente de potencia. Esto sería como, es decir, si ustedes tuvieran su sensor, su conversión de la variable a energía, a una señal eléctrica, a su fuente, aquí vamos a ver qué es esto de procesamiento de la señal y su despliegue de datos. Eso sería como lo fundamental, bueno, y la parte de calibración también. Eso sería como lo fundamental. Podrían ustedes omitir almacenamiento, transmisión, incluso la parte de control y realimentación, pero si no tienen si les falta alguno de estos elementos, no va a funcionar. Incluso tal vez podrían omitir la parte del procesamiento, pero obviamente eso les va a afectar lo que van a estar viendo desplegado. ¿Qué creen que se haga en el procesamiento? Bueno, creo que si se filtra hacia levanten la mano. Vamos para que haya orden, levanten la mano. ¿Qué hay en el procesamiento de la señal? ¿Saben cómo levantar la mano? Con el monito que tiene la mano levantada. Arriba donde está participantes, nuestra conversación. ¿Sí? Yo maestra. Okay. Adelante. Yo creo que es como todas las operaciones, digámoslo así, que le puedes hacer una señal como ahora sí, la amplificación, quitar el ruido, cosas así. De forma básica, igual podemos hablar de procesamientos básicos que generalmente van a ir aquí, que sería amplificar, porque generalmente las señales fisiológicas van a ser de una magnitud muy pequeña, entonces tengo que amplificar. Y la otra sería filtrar, porque por su generación, por cómo son generadas las señales fisiológicas, siempre van a tener ruido. Por ejemplo, piensen que están adquiriendo la señal eléctrica del cerebro, EEG, y parpadean, ¿ok? No pueden ustedes dejar de parpadear. Y ese parpadeo va a generar ruido en su señal. Entonces, con un filtro básico no se quitaría ese parpadeo, pero es un ejemplo de que sus señales van a tener ruido. Pero entonces, aquí utilizan un filtro para limitar el contenido en frecuencia a su contenido en frecuencia de interés. Y entonces, cuando hablan de este contenido en frecuencia, está toda la parte del ancho de banda de su señal de interés, que es fundamental que lo conozcan porque, pues, para eso van a querer utilizar filtros. Si no conocen su ancho de banda de interés, podrían utilizar un filtro inadecuado y estar perdiendo información importante. Entonces ya amplificaron y ya filtraron. Digamos que esas serían las operaciones básicas que
siempre, casi siempre van a estar en sus sistemas de medición. Y esto generalmente es analógico o digital. Ya se acabó el tiempo, entonces es analógico. Ya después, si se requiere para algún otro tipo de procesamiento, por ejemplo, generar señales de control y retroalimentación, podría ser otro procesamiento adicional. Incluso podría aquí estar la parte, aquí por ejemplo no está el conversor de digital o de analógico a digital, ¿no? Pero hago la señal, ya tengo la señal de mi interés, ya la procesé, la filtré. Si fuera necesario, por ejemplo, tenerla como señal digital para algún proceso de control y retroalimentación, pues lo haría, pero si no, incluso podría así pasar la señal al despliegue de datos, ¿no? Obviamente aquí, para que sea el despliegue de datos, pues ya tienen su visualización de la señal. Seguimos hablando del diagrama de forma general la próxima clase, ¿ok? Entonces, nos vemos el martes. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.